Os voy a dar dos joyitas. Las voy a dejar también publicadas en el blog, luego lo subiré. Uno de ellos es un texto que en realidad lo publiqué hace ya muchísimos años en el blog versión inglesa, que es el primero que hice, ¿no? En Irlanda, en el 2009. Y yo publiqué pues este texto que dice lo siguiente. En verdad, esto no es siempre así. No toda la gente se ve a sí misma tan superficialmente. Sí, existen las mentes inquisitivas que anhelan la verdad del corazón, la buscan, se esfuerzan por resolver los problemas planteados por la vida, tratan de penetrar en la esencia de las cosas y en los fenómenos, y de penetrar dentro de sí mismos. Si un hombre razona y piensa sanamente, no importa qué camino siga al resolver estos problemas. Inevitablemente debe regresar a sí mismo y empezar a solucionar el problema de lo que él mismo es y cuál es su lugar en el mundo que lo rodea. Porque sin este conocimiento no tendrá ningún punto de enfoque en su búsqueda. Las palabras de Sócrates, conócete a ti mismo, persisten para todos aquellos que buscan el verdadero conocimiento y el ser. Bueno, esto está en Perspectivas desde el mundo real, que fueron textos, anotaciones recogidos por los alumnos de Gurdjieff a principios del siglo XX, y hay auténticas joyas. Es un libro que recomiendo, está lleno de profundidad. Como veis, ahí hace alusión a la mayéutica de manera indirecta. En ese libro, en otro capítulo, también hay otro texto muy mayéutico y muy platónico y aristotélico. También hay otro tipo de filosofía, que no es tan mayéutica, que es más aristotélica. Se basa más bien en razonamientos sobre las cosas, pero que no apelan tanto al diálogo. El diálogo es muy socrático-platónico. Aristóteles, digamos que al ser es un discípulo un tanto, no quiero decir frustrado, pero sí un poquillo envidioso, pues él levantó su propia academia, ¿no? El liceo, e hizo su propia filosofía. También es muy bonita, ¿no? La filosofía de Aristóteles, pero es distinta. Aristóteles no considera que haya un plano de realidad profundo donde estén las ideas o las esencias que luego se reflejan en el mundo, ¿no? Él dice que la idea se concretiza en el mundo. A eso lo llaman realismo, aunque a mí no me gusta decir realismo, porque para mí la verdadera realidad no es esta que vemos, pero la realidad tiene una gradación, como decía Platón. Vamos de lo más irreal a lo más real. En Aristóteles es al revés. La verdadera realidad, por ejemplo, la idea de pájaro, la idea de hombre o la idea de árbol, se concretiza, se hace acto en este mundo. Por eso él decía que el paso de la potencia al acto es la dinámica en la cual las ideas pues, cobran realidad. Y eso es una energía. Es una filosofía muy bonita que influyó en muchos pensadores posteriores, algunos incluso no tan firmes en razonamiento. Bueno, Karl Marx, el materialismo, por ejemplo, tiene aspectos aristotélicos, pero los sacan de contexto. No entienden realmente eh, a lo que se refería Aristóteles. Pero bueno, para que veáis una unión de mayéutica y aristotelismo, en el mismo Gurdjieff, aquí tenéis otro pasaje precioso. Bueno, habla de que hay que trabajar sobre los tres centros, la mente, el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor. Entonces, en el centro motor se trabaja de diferentes maneras, incluso con ciertos movimientos o ejercicios físicos que implican la mente y las emociones. Las emociones se trabajan también pues, por medio de ciertos actos de meditación, oración. Pero para trabajar la mente, para trabajar la neshama, como dirían en hebreo, necesitamos aprender a pensar. Y como dice Gurdjieff, antes de seguir adelante, sería útil aprender a pensar según un orden definido, que cada uno tome un objeto, que cada uno de ustedes se haga preguntas relacionadas con tal objeto y las responda de acuerdo con su conocimiento y con su material. Su origen, punto número uno. Dos, la causa de su origen.
su historia, sus cualidades y atributos, objetos conectados y relacionados con él, su uso y aplicación, sus resultados y efectos, lo que el objeto explica y prueba, su fin o su futuro, y la opinión de usted y la causa y motivos de esta. Es curioso que ponga 10 pasos, porque en la cábala también se piensa de acuerdo a 10 pasos, por lo menos en la cábala tradicional judaica, ¿no? Donde se dice que el árbol sefirótico tiene 10 esferas. Aunque como ya hemos visto, en la enseñanza mesiánica nazarena que trajo el maestro, hay 12 frutos y 13 aspectos en el árbol de la vida. En realidad, podemos pensar de acuerdo a esos 13 pasos. Pero esto también, digamos que tiene mucho interés, ¿no? De hecho, hace ya algunos años vi a un cabalista judío pues decir que todo se realiza en 10 pasos. Y él decía que el pan, por ejemplo, la elaboración del pan requiere 10 pasos. Y es verdad. Tú te pones a verlos de acuerdo a la cábala y efectivamente se puede ver así. Pero para que veáis cómo el pensamiento griego influyó mucho en Gurdjieff. El origen y la causa del origen era una de las temáticas filosóficas más esenciales en los presocráticos, por ejemplo. Pero también después, Aristóteles, por ejemplo, decía que la filosofía es la ciencia de las primeras causas, pero también de la génesis, del desarrollo. Bueno, esto es la historia. La historia como ciencia no surge hasta el siglo XIX, pero ya en la antigüedad Aristóteles pues daba importancia a la génesis. Él de hecho era biólogo, también hizo una clasificación de los animales, ¿no? Para que veáis que la filosofía también se relaciona con la ciencia, aunque algunos mentecatos hoy en día parece que no entienden esto, se piensan que la ciencia pues, es verdad absoluta. Pero no, no. La ciencia tiene muchos presupuestos filosóficos que da por sentado y que no conoce. Hay muchas ideas metafísicas en la ciencia. Por ejemplo, nadie ha visto el cosmos. El cosmos es una idea, no un concepto. Nadie ha visto el hombre como tal, la idea de hombre, o incluso de realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad en su totalidad? Eso es una idea, es una abstracción. Bueno, pues la ciencia se arroga el derecho de decir que no, el universo es así, que es asá. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque eso es una idea que tú estás extrapolando de acuerdo a una manera de pensar concreta. Por tanto, para que veáis lo importante que es aprender a pensar, cosa que no se enseña en las universidades ni en los colegios, y por eso luego hay pues, tanto alucinado que con un titulito de no sé qué, pues ya se cree el rey del mambo, ¿no? Luego también las cualidades y atributos, eso es muy aristotélico. Aristóteles decía bueno, que el ser se dice de muchas maneras y que una cosa puede ser esencia, pero sobre esa esencia pues también podemos predicar una serie de atributos, accidentes, ¿no? Pues la esencia de hombre puede tener también atributos, como puede ser la bondad o la justicia, etcétera, ¿no? Luego, al hablar de cosas y no personas, pues tenemos que ver cómo se relacionan las cosas. Esta interrelación de todo con todo también se tematizó en la antigüedad, ¿no? Incluso en el budismo. La doctrina de Paticca ¿no? La interrelación, el surgir cooriginario de las cosas. Bueno, pues a esto se refiere Bourdieu, ¿no? Cómo se relacionan nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros actos. Hay que aprender a sacar eso. Sócrates lo haría por medio de preguntas, hacerse preguntas, ¿no? Sobre por qué estoy obrando así, por qué pienso así, o qué es lo que me lleva a esta convicción. Eso es mayéutica. Hay filosofías más dogmáticas que, bueno, afirman, tienen, digamos, una tesis y tratan de pues, demostrar esa tesis por medio de discursos. A mí esa filosofía no me gusta tanto, pues es muy rígida. Y si la tesis principal pues, es errada, todo lo demás va a estar errado, ¿no? Por eso prefiero hacerme preguntas, ¿no? Y sobre todo dejar a la mente libre, no dogmatizada.
La libertad es la cualidad más profunda del ser humano. Depende de la voluntad y de la conciencia. Es lo único que nos hace libres. No olvidéis eso. Luego estaría, por ejemplo, los resultados, los efectos de lo que hacemos, lo que pensamos o de un objeto en concreto, ¿no? También tenemos que saber explicar o demostrar lo que hacemos, de algún modo, saber explicar por qué obramos como obramos, ¿no? Y buscar los fines de lo que hacemos, los propósitos. Aristóteles, por ejemplo, decía que existe el origen, la génesis y el fin, el telos. Su filosofía es teleológica, va hacia un fin. Y eso es algo que se está perdiendo, porque hoy en día, básicamente, la ciencia no busca un fin profundo, esencial, objetivo, sino que lo que le interesa es manipular la realidad. Hay muchos intereses políticos y económicos detrás de la ciencia. En cambio, el saber puro que busca la mayéutica no obedece a intereses políticos ni económicos, o por lo menos no los imperantes. Sí que es verdad que la mayéutica nace dentro de la polis griega y algunos dirían que es inseparable. No creo que sea así, porque como he dicho, la mayéutica, el preguntarse o el razonar de acuerdo a ciertas pistas, ya está en otro tipo de pensamientos mucho más antiguos que el de la mayéutica socrática. Si bien es cierto que Sócrates le dio un giro y, como digo, a él también lo mataron, como al maestro, por ir en contra de la religión oficial o de las posturas oficiales de la polis griega. Entonces, ahí también hay un punto de antítesis con respecto a la política tal y como se entiende en el mundo greco-romano, ¿no? Greco-latino, porque somos herederos de todo eso, no lo olvidéis. El derecho romano viene de la antigua Roma y es lo que constituye muchas de las formas legislativas presentes. Sumum jus, summa iniuria. Suma ley, suma injusticia. Echa la ley, echa la trampa. Sócrates ponía el dedo en la llaga con muchas de estas cuestiones. Platón escribió una obra llamada Las leyes, ¿no? ¿Quién legisla? ¿En qué se fundamenta la ley? Esto es una pregunta muy importante. Pero bueno, no me quiero extender más, porque sobre esto empiezas a hablar y no acabas. Yo tenía un profesor de filosofía muy bueno, en ética, que se llamaba Juan Miguel Palacios y decía que la filosofía es como pues, una caja de cerezas, ¿no? Tú coges un ramito de cerezas y te surgen pues, otros enganchados, ¿no? Y eso es lo que hace bello a este arte, ¿no? Que debe ser, como digo, una manera de trascender, de ir más allá de las palabras. Si bien la palabra es divina, es un logos que nos puede ayudar siempre y cuando esté afinado, evidentemente. Así pues, sigamos afinando nuestro logos, nuestra mente, nuestra noesis, por medio de una dianoia, un razonamiento, una dialéctica, un diálogo, para así poder rescatar nuestro verdadero amor, vida y compartirlo con los demás. Es lo único que tiene sentido en realidad. Así que bueno, pues espero que os haya gustado esta introducción a la mayéutica y también a las posibles aplicaciones. Estoy desarrollando un módulo sobre todo esto, un curso, mejor dicho, porque va a implicar varios módulos y ha habido personas que me han preguntado ya por el tema, así que bueno, también impartiré clases sobre esto de cara a pues, asesoramiento filosófico, terapia, profundización en uno mismo, porque tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero por ahora, ahí tenéis estas pinceladas. Y sigamos limpiando la mente, el corazón y el cuerpo para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.